Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 17 de abril del año 2023 a la meditación de la palabra de Dios. Hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, continuando con Pedro y Juan, ya liberados por aquellos fariseos, escribas y saduceos, entre otros, del poder político y el poder religioso mancomunados en la aristocracia, que los habían capturado, imputaciones de cargos y prácticamente condenados en la picota pública, porque han sanado a un paralítico, en nombre de Jesucristo resucitado, con la fuerza del Espíritu Santo, pero así salen en libertad a proclamar la libertad con la comunidad cristiana, ya organizada, como se venía meditando la palabra de Dios ayer, que rompía un poquito el esquema de este proceso judicial en la justicia humana, esa falsa justicia, porque no es la justicia divina del amor, la misericordia y la compasión, y salen con todo el coraje, con toda la valentía, con toda la fuerza del Espíritu Santo, que reanima con Jesucristo resucitado toda opción de muerte, de oscuridad, de penumbra, que es esas inseguridades, esas falsas conformidades, esas falsas confortabilidades que ofrece la sociedad y el mundo. No, es compartir espiritualmente, compartir intelectualmente y compartir emocionalmente, que eso es más que material, es ya sobrenatural como se dice, pero es anticipado al reino de los cielos. Vivir a la manera de Dios, bien vivir y bienaventuranza, todos esos carismas, compartir los bienes del Espíritu, más que los bienes de la carne y los bienes materiales. Eso es finito, eso está ahí. En cambio, la gracia de Dios hay que procurar por ella, mantenerla y promoverla en comunidad. Estado de gracia, bautismo, comunión y la confesión, vida sacramental y plena meditación, oración y ayuno, siempre. Y en esa caridad, dignidad y sacrificio, ofrecer la vida como un sacrificio de amor a Dios permanente, mis seres amados. Y esto lo dice también Jesús a Nicodemo ya en el Evangelio de San Juan, que es el habitante de la noche, amigo de Jesús se hace, porque también cree en Dios, le cree a Dios, pero le tiene miedo también a los otros judíos. Este es de los fariseos buenos, como también por allá José de Arimatea, que preparan las mirras, los aloes, los inciensos para el sepulcro. José de Arimatea consigue el lote y ya María la Cleofás y estas otras mujeres también se encargan de darle santa sepultura, porque en realidad ello no acontecía, era el culto a los muertos, la necrópolis. De ahí viene el nombre de pensar demonios como eso. Decía Fray Alejandro Tobón, que ya está de nuevo por aquí, vino de Normandía, de Francia, por allá de la orden vicentina, con los cantos gregorianos y todo ese proceso provincial que se abrió la orden carmelita descalzos. Bendito sea el Señor, y hay que seguir orando por todas las vocaciones de todas las órdenes. Estamos a las órdenes de todos, agustinos, franciscanos, y que nos tenemos que comprometer, seres amados. Ayer que todas esas herejías y todas esas blasfemias y todas esas calumnias contra Juan Pablo II, su santidad, el Papa Magno, de sinvergüenzas haciéndolo quedar mal, de que, bueno, lo tendrá más claro Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María en España, en el espacio de el Magnificat TV, el informativo del Vaticano, que mantiene todo ese espíritu, que él es periodista, además de presbítero, lo mismo que Javier Martín. Ellos vienen en esa proclamación de defendiendo la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana y mariana, porque son María Santísima. Y ya Francisco de Asís, y qué bueno Laura Montoya, para provincia del Cartama.
territorio Avia Yala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, para que demos tránsito a la lectura de la palabra de Dios hoy, que el Espíritu Santo nos tiene ahí con toda la fuerza. Porque ellos vienen hablando del sínodo, esos ataques de la sociedad occidental, algunos, de Europa, en particular de Alemania, atacando el cristianismo, la ley sagrada, la escritura sagrada, la plenitud de la ley que vino a dar Jesucristo en amor, verdad y justicia, que es amor, misericordia y perdón, a lo que nos invita. Y es una vida en santidad, en estado de gracia, como decía ahora también Wilson Tamayo, otro hermano laico comprometido. Estamos hablando de las órdenes, pues agustinos recolectos, los benedictinos, Benito Abad y Escolástica, me parece, y Faustina Kowalska, que ayer también estábamos conmemorando en ella, y los franciscanos que ya se decía, Francisco de Asís y Clara de Asís, y ya los dominicos con Santa Catalina de Siena, y bueno, Laurita Montoya, que ya se mencionaba. Se mencionó también a los hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Seres amados, la vida de los santos, mártires y apóstoles en primer lugar. Recomendación también de un hermano aquí, Rafael, que ayer tuvimos la visita en la Eucaristía de un hermano de España, de Getafe. Fue el que presidió la Eucaristía, donde él estuvo estudiando, nuestro hermano Rafael, estudiando una maestría, estudios superiores allá en teología. Y ahí hay un compartir maravilloso que nos abre fronteras. Bueno, de todo eso hablaremos en profundidad luego. Vamos a la meditación de la palabra en gracia de Dios por el Espíritu Santo, con el Salmo 2, dichosos los que se refugian en ti, Señor. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, entre los versículos 23, 31. Entonces aquí con los ojos delanteros, los falsos ojos, los ojos de vidrio. Bendito sea mi Dios. Los creyentes piden confianza y valor. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo: ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo, Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar,
El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 2, dichosos los que se refugian en ti, Señor. Tú eres mi hijo. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Dichosos los que confían en ti, se refugian en ti, Señor. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego, enojado, los asusta, lleno de furor, les dice, ya he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, entre los versículos 1 y 14. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es del Espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo,
¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. En el diálogo de Jesús y Nicodemo se extiende un poco, en gracia de Dios por el Espíritu Santo le concede a su servidor, amigo y hermano, para poner un poco en contexto de esta revelación que hace Jesús. Porque en una cultura del reino de los cielos, el único que lleva la delantera es Jesús, que es puente, maestro sacerdote, eterno según el rito de Melquisedec y profeta, enviado por el Padre Celestial, Creador, y auspiciado siempre, acompañado, custodiado por el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Para Jesús el Mesías, el Salvador, ahí está la Trinidad, la familia sagrada. Y eso existía desde antes de la creación. Toda la prefiguración de los patriarcas, los profetas y los mayores, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, todos, hasta Juan Bautista en la época de Jesús, y de ahí para allá vienen las profecías del mismo Jesús, y profecías que también han sido de los hermanos ya consagrados, apóstoles, santos y mártires, que gracias a Dios ya están en el reino de los cielos, pero que coexistieron con Jesús. Y ya con la resurrección se venía meditando en ello, con las diferentes manifestaciones, con María Magdalena, que en las oscuridades propias de esas nebulosas, de esas perturbaciones, de esas angustias, con los ojos llorosos, la tristeza y la congoja, no podía ver ni a los ángeles, que son enviados de Dios, fuerza del Espíritu Santo en Antigua, y al mismo Jesús, que lo confunde con el hortelano, viéndolo ahí, en la realidad. Siempre es real, vivo y presente, Jesucristo, resucitado y más para nosotros. Ayer la meditación de la palabra con Santo Tomás, dichosos los que sin ver creen. Los que antes de Jesús, pues creían por los anteriores, que ya se mencionaron. Los que con Jesús, pues si le vieron, si conocieron con él y compartieron de su vida y obra, o si no, viendo las obras, hechos y acciones, y previamente habiendo orado con él, como esa oración maravillosa del Salmo 2, seres amados, hay que meditar en ella y profundizar. Qué regalo tan maravilloso, esa oración que conecta con hechos de los apóstoles. Lo que hacían ahí los apóstoles está en el Salmo, reunidos en comunidad después de esa libertad que les causaron. Pero bueno, volviendo allí, en los hermanos de Maús, que obnubilados en su mundo, queriendo ver un Dios, un Jesús, un hijo del Salvador, liderando procesos políticos, liderando procesos económicos, liderando procesos sociales y queriéndoles dar falsas glorias, falsos honores, falsos prestigios. Jesús no es de eso. Él no vino a competir con el mundo, ni a vivir al estilo del mundo, al contrario, a desconstruir el mundo hecho así. Sí, rescatar del mundo, de los obedientes, humildes y los pobres, de materiales, pero pobres espiritualmente, dóciles, sencillos. La María Santísima, el Fiat, que se confía en Dios, se arroja en sus brazos a la voluntad del Padre. Eso es lo que están viendo ahí la palabra. Esa pobreza, humildad y obediencia. A ellos los que rescata, como dice María Santísima en el Magnificat, levantó el pobre al desvalido, la partícula más pequeña, el que más se abaja en esa kenosis. Eso vino a enseñar en la cultura del reino de los cielos el Señor, Jesús, el Mesías, el Salvador. Bajar para empezar a levantar. Y ahí es donde empieza a fundar la comunidad cristiana. Y ahí están los testigos, los apóstoles, los discípulos, los evangelizadores, peregrinos de Maús, que ya se volverán a encontrar Cleofás y ya ahora sí empiezan a
a entrar en confianza otra vez, la fe y la esperanza que habían perdido cuando ya van entendiendo un poquito. Es que el maestro va enseñando y va dando la oportunidad. Ayer Pedro, justo en la meditación de la palabra de Dios, en la homilía del mediodía, hablaba algo hermoso, las edades. La espiritualidad hay que respetar a cada quien su ritmo, lo decía Fray Nelson en algún momento. Respetar la historia que el Padre Creador lleva con todo ser siendo. Y esos son procesos de armonización, en el amor, la misericordia y la compasión. Y con todos tiene la paciencia, y Él es el que lleva el ritmo, el Padre Creador, nosotros no. Nosotros no podemos juzgar, ni entrometernos, ni estropear la obra de Dios. Eso es pecado. A nadie nos llamaron de jueces de nadie, ni a castigar a nadie, ni a condenar a nadie, no. Esos que se van tomando falsos poderes políticos, falsos poderes económicos, falsos poderes sociales, esos son soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Ese es el patán, ese es el enemigo, el adversario, el opositor, que hace creer que no hay demonios. Imagínate el diablo hablando de ello, y hace creer que no hay pecado. Y toda vez que hay pecado, sí que no, que eso ya no tiene perdón. Claro, eso es lo que les interesa. Y desde ahí se nos llevan los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, bueno, y los mayores. Entonces hablaba Pedro justo de esa edad espiritual, es la primera, y es para toda la vida, no a la inversa, que creer que lo espiritual, que lo confundimos con lo religioso, es para los mayores, para los, como se dice, los viejitos, las viejitas, que van a misa y que van a rezar. No, hay que rezar desde niño, hay que orar. Mire la oración ahí tan hermosa del Salmo, a compartir con las niñas y niños antes de ir a dormir y al levantarse, a ponerse en las manos de Dios, eso, y acontecer el día, es lo primero. ¿Cuál que producir, qué dinero, qué economía? Eso hay que empezarlo a descodificar, mis seres amados. Esa mentalidad tóxica hay que cambiarla. Nos tienen en una mentalidad bancaria y con esa mentalidad es que hacemos las relaciones con Dios. Eso no dice el Shema. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, es establecer relaciones con la divinidad. Como decía Santa Teresa de Jesús, la oración es un diálogo con quien sabemos nos ama, pero centrados, que si es la misericordia, es en la misericordia de Dios. Y nos tenemos que arrepentir, empezando por su servidor, amigo y hermano, que uno es pensando otras cosas, queriendo resolver otras, que rezando y pasando las cuentas del rosario. No, si te das cuenta, ser amado es de Dios, que se está hablando ahí de Jesús, tratando de sentir lo que Él sintió en cruz, no de compadecerlo, porque Él no necesita nuestra compasión, sino de ser misericordioso, ponerse en el papel de Él, que se bajó de la divinidad a la miseria humana, al humus, para enseñar que desde ahí hay que partir. Por eso la iglesia se hizo con pecadores, con humanos, para partir desde ahí. Y el purgatorio, decía Fray Alejandro Tobón, claro que existe. Y existe el pecado, lo dice Santiago también, Martín. Y es que en eso viene ganando el mundo con ese sínodo y esas divisiones, esas herejías, para hacer creer que no, que todo es muy bien, que todo está muy bueno así, que lo éticamente correcto. ¿Y dónde está la moral? La impronta natural que está en el corazón humano. ¿Dónde está la verdad revelada en Jesucristo? ¿Dónde están los testimonios de los hechos de los apóstoles y los nuestros? Es que lo primero es que a Dios no se le estudia en teoría, ni es con el entendimiento ni la comprensión. Ahí lo dice la palabra a Nicodemo. El Espíritu Santo llega a quien Dios quiere y se le revela a quien Él quiere y como quiere y cuando quiere. Y es en los tiempos de Dios, del Kairos. Y de esa manera le tumba los planes a uno, le tumba los proyectos. En vano se cansan los arquitectos. Eso es un título muy honorífico, albañiles o ayudantes, si no se tiene a Cristo como cabeza, como piedra angular. Por eso la iglesia, cabeza, piedra angular, congregación, compartiendo los bienes del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que vienen de la meditación, oración y ayuno. De ahí viene la gracia. Y para vivir en ese estado de gracia viene
el bautismo, la comunión, la confesión, para vincularse ahí, permanecer en ella y que se la siga aumentando. Y ahora sí, con las obras, hechos y acciones, poner en práctica todo ello, con los hermanos, con Dios, sí, salir de la condición íntima, de esa oscuridad interior, y empezar a hacer con Cristo transformaciones afuera. Pero todo eso le enseña Jesús allí con Nicodemos. Y ello, la sociedad nos tiene pensando, como él decía, Nicodemos, que desde ya viejo no se puede hacer nada, ya se acabó todo, ¿cómo renacer? No, ya se me gasté los años, ya me gasté la juventud, me gasté la energía. No, ¿cuántos? Hay una canción, en paz descanse Facundo Cabral, ¿a qué años empezó Moisés a hacer la misión? Ya había trabajado un poco en Egipto, ya había vivido un poco, lo decía Pedro Justo de Río ayer, a los 61 años. Una persona ya ha vivido mucho, lo que no puedes exigirle a una criatura acabando de nacer que ya tenga toda la experiencia y toda la vivencia que él ha tenido. No, pues él tiene su ritmo y hay que respetarlo, pero sí hacerle entender que es el ritmo de Dios, no el propio. O sea, es desmontar esa falsa estructura que tiene la sociedad. Es lo que llaman la metanoia, cambio de mentalidad, cambio de modelo mental, cambio de concepto. Porque esta paranoia que nos tiene compitiendo, corriendo el uno detrás del otro, ¿para dónde? ¿Qué termina todas estas carreras? Muerte, enfermedad, angustia. Y entonces, necesitamos llegar a mayores para entender eso. Sabio es aprender de otros, inteligente de sí mismo, y negligente o indigente o dependiente de ninguno. No aprende ni del otro, ni de uno mismo, ni del ensayo y error. Sigue ahí, sometido, para donde lo lleve un político, para donde lo lleve un negociante, para donde lo lleve Vicente, para donde va toda la gente. Seres amados, mire que nos están dando la gracia del Espíritu Santo, y es para todos un regalo de Dios, es gracia de Dios. No le pongan precio, es gratis. Y corre uno a las tiendas, al Black Friday, al baby shower, al niño Jesús nadie le llevó regalos. Todos pidiéndole al niño Jesús regalos. El niño Jesús no da regalos. Del Espíritu sí, viene del Espíritu sí. Bendición sí, pero ¿dónde va a traer todos regalos? El único que dice mentira es el tal que desvirtuaron el San Nicolás. Eso era otra cosa, y que meter regalos por una chimenea. Hombre, hay que decirles cosas creíbles a las criaturas, no engañarlos. Eso no los trae así. Eso es reproducir modelos anacrónicos, antagónicos, llenos de ignorancia, que eso distrae y confunde y no les deja ser críticos ni creativos a la niñez, ni abiertos al Espíritu Santo. La conciencia es también hablar con claridad, con coherencia, con pertinencia, enseñarla a leer la realidad y a ser críticos desde ahí y a comparar. ¿Qué te inspira Dios en el Espíritu Santo, en tu conciencia? ¿Qué lees afuera? ¿Ves eso correcto? Eso es lo que manda Dios, ese es el bien vivir, es la bienaventuranza. No, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? Para agradar a Dios, que es el primero, antes que agradar a los hombres y agradar incluso al papá y la mamá, que a veces queremos que ellos hagan lo que uno no hizo, o que ellos sean lo que uno hizo. No, hay que respetarle la libertad en Dios. Todos nacimos con una impronta, con una huella para seguir haciendo. Entonces ahí vienen las edades. Ya cuando llegamos a la escuela ya tenemos el modelo mental de siempre de Occidente, consumista. Estudiar para conseguir un título, para graduarse, para conseguir plata, para meterse a lo mismo. A gastársele, ya no se la puede llevar. ¿Qué va a hacer con ella? Ni siquiera la comparte. Esas son las oscuridades, esas son las tinieblas en las que sale Nicodemo de noche, porque es uno lleno de cosas que le estorban para ver la claridad que es Dios. Pues Dios resplandece en la noche. El sol de justicia brilla de día y de noche. Si es de día lo encandila uno, porque la luz que uno tiene es una chichigüita así. Y es de noche, claro, porque uno no está viendo sino al enemigo, para la oscuridad.
Seres amados, maravillosa meditación la de hoy. Bendito sea el Espíritu Santo que nos tiene en plena revolución de conciencia. Revolucionarios, pero no ni guerrilleros, ni esas cosas, no, una evolución, reevolucionar, es renacer, es nacer de nuevo y estamos con toda la energía, con toda la valentía, con todo el coraje. Amén, que así sea. Seres amados, ánimo pues. Pensemos que este ya es el segundo día de la semana, ayer fue el primero domingo, día que dominó el Señor. Hasta pronto, Dios los bendiga. Muchas gracias.